Sistemas operativos 1. Entradas y salidas. Nuestro equipo está conformado por Eunice Camacho, Alejandro Cardosa, Ana Sofía y Ángel García. Muy bien, empecemos por el primer tema que se llama dispositivo de bloque y de carácter. Cada tipo de dispositivo en el sistema Linux se comunica con la aplicación en una de las formas siguientes: carácter por carácter o como un conjunto de datos en un bloque de tamaño predefinido. Los archivos de dispositivo, o también conocidos como device file, son llamados dispositivos modo carácter o dispositivos modo bloque, basado en la forma de comunicación. Cabe mencionar que los dispositivos que operan a modo carácter son distintos de los modo bloque, en el aspecto de cómo el dispositivo maneja su buffer. Los dispositivos de modo carácter hacen su propio buffer. Los dispositivos de modo bloque usualmente se comunican en bloques de 512 o 1024 bytes, y el kernel se ocupa del buffer. Los dispositivos están divididos en dos tipos: los dispositivos de carácter y los dispositivos de bloque. La diferencia es que los dispositivos de bloque tienen un buffer para las peticiones, por lo tanto pueden escoger en qué orden los van a responder. Esto es importante en el caso de los dispositivos de almacenamiento, donde es más rápido leer o escribir sectores que están cerca entre sí que aquellos que están repartidos. Otra diferencia es que los dispositivos de bloque solo pueden aceptar bloques de entrada y de salida. En cambio, los dispositivos de carácter pueden usar muchos o pocos bytes como ellos quieran. Ese tema estuvo muy interesante, pero es momento de pasar al siguiente, que se llama controladores de dispositivos. Las unidades de entrada-salida por lo general constan de componentes mecánica y una electrónica. A menudo es posible separar las dos porciones para ofrecer un diseño más modular y general. La componente electrónica se denomina controlador del dispositivo o adaptador. En mini y microcomputadoras con frecuencia toma la forma de una tarjeta de circuitos impresos que se puede insertar en la computadora. El trabajo del controlador consiste en convertir el flujo de bits en serie en un bloque de bytes y realizar cualquier corrección de errores que se necesite. Ya declarado libre de errores, puede copiarse en la memoria central. En algunas computadoras, los controladores son parte del espacio de dirección de la memoria regular, mientras que en otras utilizan un espacio de dirección especial para entradas y salidas, y a cada controlador se le asigna una porción de ella. Muy bien, ahora les voy a decir los 5 pasos a seguir para poder tener acceso directo a la memoria. El proceso que realiza es el siguiente. Primero, el controlador lee del bloque de la unidad de serie. Segundo, calcula la suma de comprobación para verificar que no hay errores de lectura. Tercero, el controlador produce una interrupción para que el sistema operativo pueda leer el bloque de discos del buffer del controlador. Cuarto, ya libre de errores, después el controlador copia el primer byte o palabra en la memoria central en la dirección específica por la dirección de memoria del DMA. Por último, tenemos el quinto paso, que incrementa la dirección del DMA y determina el conteo DMA por el número de bytes que cabe transferir. Todo se repite hasta que el conteo DMA se vuelve 0. Todo esto es para liberar al CPU de este trabajo de bajo nivel y evitar que en caso de que el bus esté ocupado no tenga que esperar. A continuación hablaremos de los objetivos del hardware y software. Para empezar, los objetivos del software de entradas y salidas son independencia del dispositivo, nombres uniformes y manejo de errores. Para comenzar, tenemos la independencia del dispositivo, que significa que debe ser posible escribir programas que se puedan utilizar con archivos en un disco flexible o en un disco duro sin tener que modificar los programas para cada tipo de archivo. El siguiente objetivo son los nombres uniformes. Esto quiere decir que el nombre de un archivo o dispositivo debe ser solo de una cadena o un entero y no debe depender del dispositivo. El último objetivo del software es el manejo de errores. En general, los errores deben manejarse lo más cerca posible al hardware. Después tenemos los objetivos del hardware, que son dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Los de entrada son los que constan de dispositivos externos a la computadora que proporcionan información e instrucciones. Un ejemplo de esto puede ser el mouse, la cámara, el teclado, el escáner o discos duros externos.
Los dispositivos de salida son aquellos que constan de dispositivos externos que transfieren información de la CPU de la computadora al usuario informático. Unos ejemplos pueden ser las impresoras, bocinas, audífonos, entre otras. Ahora tenemos la estructura del software de entradas y salidas. Se estructura en 4 capas. La primera capa es manejadores de interruptores, la segunda capa manejadores de dispositivos, tercera capa software de entradas y salidas independiente del dispositivo, cuarta capa software a nivel de usuario. Primera capa, manejadores de interruptores. Cada proceso que inicia una operación de entradas y salidas se bloquea hasta que ésta termine y ocurra la interrupción. El proceso se puede bloquear a sí mismo con un down en un semáforo o un while en una variable de condición. Al ocurrir la interrupción, el procedimiento de interrupción realiza lo debido para eliminar el bloqueo que lo inició. En todo caso, el efecto de la interrupción será que un proceso antes bloqueado podrá continuar su ejecución. Manejadores de dispositivos. Todo el código que depende de los dispositivos aparece en los manejadores de estos mismos. Cada uno de estos controla solo un tipo de dispositivo, o a lo más una clase de dispositivos muy cercanos entre sí. Los manejadores de dispositivos proveen los comandos que utilizan los controladores de estos mismos para controlar los registros de cada dispositivo que tengan, y además se encarga de verificar la función adecuada de los controladores. Tercera capa, software de entrada y salida independiente del dispositivo. La función básica del software independiente del dispositivo es llevar a cabo las funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos, además de proporcionar una interfaz uniforme del software a nivel usuario. Este software independiente del dispositivo se encarga también de asociar los nombres simbólicos de los dispositivos con el nombre. Cuarta capa, software a nivel de usuario. Aunque la mayoría del software de entrada y salida se encuentra dentro del sistema operativo, una pequeña parte de él consta de librerías ligadas entre sí con los programas del usuario e incluso programas completos que se ejecutan dentro del núcleo. Las llamadas al sistema en general son llevadas a cabo por los procedimientos de biblioteca. Ahora vamos a hablar del directorio de spooling. Esto es una forma de trabajar con los dispositivos de ES de uso exclusivo en un sistema multiprogramación. El directorio de spooling es un directorio especial en el que un proceso llamado demonio coloca un archivo que debe protegerse del uso directo de los usuarios. Un ejemplo del uso del spooling es cuando se usa la impresora para imprimir un archivo en un proceso que se genera en primer lugar todo el archivo a imprimir y lo coloca en el directorio del spooling. El demonio, que es el único proceso con permiso para utilizar el archivo especial de la impresora, debe imprimir los archivos en el directorio. Ahora vamos a explicar el tema de discos. En las características de los discos es que tienen mucho mayor capacidad de espacio de almacenamiento, menor precio por bit. También la información no se pierde al apagar la computadora. Con un uso inapropiado de los discos puede generar ineficiencia, en especial en sistemas con multiprogramación. Las características del hardware para discos es que en los discos están organizados en cilindros, pistas y sectores. El número típico de sectores por pista varía entre 8 y 32, o pueden ser más. Todos los sectores tienen igual número de bytes. Los sectores cercanos a la orilla del disco serán mayores físicamente que los cercanos al anillo. Un controlador puede realizar búsquedas en una o más unidades al mismo tiempo. Estas son las búsquedas traslapadas. Ahora continuamos con los algoritmos de programación del brazo del disco. En la mayoría de los discos, el tiempo de búsqueda supera el de retraso rotacional y el de transferencia. Debido a ello, la reducción del tiempo promedio de búsqueda puede mejorar en gran medida el rendimiento del sistema. Si el manejador del disco utiliza el algoritmo primero en llegar primero en ser atendido, poco se puede hacer. Ahora vamos con la búsqueda más corta. Muchos manejadores tienen una tabla. El índice es el número de cilindro. Incluye las solicitudes pendientes para cada cilindro enlazadas entre sí en una lista ligada. Cuando concluye una búsqueda, el manejador del disco tiene la opción de elegir la siguiente solicitud a dar paso. Se atiende primero la solicitud más cercana para minimizar el tiempo de búsqueda. Esto reduce a la mitad el número de movimientos del brazo.
En el algoritmo del elevador, se mantiene el movimiento del brazo en la misma dirección, hasta que no tiene más solicitudes pendientes en esa dirección. Entonces, cambia de dirección. El software debe conservar el bit de dirección actual. Ocasionalmente es mejor que el algoritmo SSF o puede ser peor. Dada cualquier colección de solicitudes, la cuota máxima del total de movimientos está fija, siendo el doble del número de cilindros. Una variante consiste en rastrear siempre en la misma dirección. Luego de servir al cilindro con el número mayor, el brazo pasa al cilindro de número menor con una solicitud pendiente. Después esta continúa su movimiento hacia arriba. Es por eso que se le llama algoritmo del elevador. Algunos de los errores más comunes en discos son el error de programación, error temporal en la suma de verificación, el error permanente en la suma de verificación, error de búsqueda y el error del controlador. El manejador del disco debe controlar los errores de la mejor manera posible. La mayoría de los controladores verifican los parámetros que se les proporcionan, informan si no son válidos. Respecto de los errores temporales en la suma de verificación, generalmente se eliminan al repetir la operación, pero si persisten, el bloque debe ser marcado. Los relojes son esenciales para la operación de sistemas de tiempo compartido. Registran la hora del día, evitan que un proceso monopolice la CPU. El software para reloj toma generalmente la forma de un manejador de dispositivo, aunque no es un dispositivo de bloque ni de carácter. Los relojes más sencillos trabajan con la línea de corriente eléctrica de 110 o 220 voltios. Las principales funciones del software manejador de reloj son mantener la hora del día o tiempo real, evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del permitido, mantener un registro del uso de la CPU, proporcionar cronómetros guardianes de partes del propio sistema, realizar resúmenes, monitoreo y recolección de estadísticas. Ahora vamos a hablar de terminales en los sistemas operativos. También conocida como línea de comandos, es una interfaz de usuario en la que se pueden introducir comandos de texto para interactuar con el sistema operativo de un ordenador, en lugar de utilizar una interfaz gráfica de usuario con ventanas y botones. La terminal de comandos permite al usuario interactuar con el sistema operativo utilizando comandos de texto simples. Las terminales en informática son dispositivos muy útiles para la interacción directa con un sistema operativo. Estos dispositivos nos permiten realizar tareas dentro del sistema operativo sin necesidad de un teclado, ratón o pantalla. Algunos beneficios de utilizar esta línea de comandos o estas entradas son la automatización, el mayor control, una mayor eficiencia, programación y desarrollo y compatibilidad. ¿Qué es el software para la entrada? A continuación veremos este tema. El software de entrada puede considerarse un emulador de los dispositivos de entrada, proporcionando datos y señales de control a un sistema de procesamiento de información. ¿Cómo funcionan las entradas y salidas en Windows? En Windows, las entrada/salida se refieren al proceso de transferencia de datos entre un dispositivo de hardware y el sistema operativo. Windows proporciona una interfaz de programación de aplicaciones, API, y una serie de controladores de dispositivo para administrar las entradas/salida. Los controladores de dispositivos son programas que actúan como intermediarios entre el sistema operativo y los dispositivos físicos, como el teclado, el mouse, la impresora, el disco duro, etc. Estos controladores permiten al sistema operativo comunicarse con los dispositivos y gestionar las operaciones de entrada/salida. La API de Windows proporciona funciones y métodos para que los desarrolladores de software interactúen con los dispositivos y realicen operaciones de entrada/salida. Algunas de las API más comunes utilizadas para las entrada/salida en Windows son: 1. API de archivos. Permite la apertura, lectura, escritura y cierre de archivos en el sistema de archivos.
Esta API incluye funciones como CreateFile, ReadFile, URITEFile y CloseAndLe. 2. API de puertos serie y paralelo. Permite la comunicación con dispositivos conectados a los puertos serie y paralelo de la computadora. Esta API incluye funciones como CreateFile, ReadFile, URITEFile y CloseAndLe, similares a las de la API de archivos. 3. API de red. Permite la comunicación a través de redes, como el acceso a Internet, sockets, protocolos de red, etc. Esta API incluye funciones como Socket, Connect, Send, RFV, entre otras. 4. API de dispositivos de entrada. Permite la interacción con dispositivos de entrada, como el teclado y mouse. Esta API incluye funciones como getKeyState, getAsyncKeyState, getCursorPos, etc. Estas son solo algunas de las API disponibles en Windows para las operaciones de ES. Los desarrolladores de software utilizan estas API y los controladores de dispositivo correspondientes para interactuar con los dispositivos y gestionar las ES de manera eficiente en sus aplicaciones. Y eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado.